Saludos mis queridos hermanos, quiero seguir con bloqueadores del poder. Hoy es el número 3 y hoy quiero hablar de un bloqueador de poder que es desafortunadamente muy común, nos pasa a todos y tenemos que ver cómo solucionarlo un día. Y eso es la falta de la unidad y al mismo tiempo la gran división en el cuerpo de Cristo. Los pleitos, las peleas, incluso las acusaciones que se dan entre denominaciones, entre diferentes ramas de la teología, y esta falta de unidad y al mismo tiempo estas peleas abiertas son algo que definitivamente están limitando el poder, que están bloqueando el poder que está en la iglesia y que estaría en la unidad de la iglesia. Pero vamos uno por uno. Hace muchos años oí hablar a un apóstol muy importante en Alemania, lo conozco personalmente, y él hizo un comentario muy interesante sobre el asunto de la limitación de sanidades que ha habido. Él mismo ha sido usado por Dios en el área de sanidad divina internacionalmente, pero también observa de que hay menos sanidades de lo que realmente deseamos. La observación que él hizo fue del libro de Hechos y quiero leer el pasaje porque es algo de verdad interesante. En Hechos 5, a partir del versículo 14, leemos lo siguiente. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres y de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y camillas, para que al pasar Pedro por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus impuros. Y ahora viene la frase muy interesante, y todos eran sanados. O sea que aquí estamos hablando de un éxito del 100%. Todos los enfermos fueron sanados. La observación que hizo Ingolf Elzel, este apóstol alemán, fue que esa es la última vez en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, que se menciona la frase y todos eran sanados. A partir de eso había sanidades, pero ya no aparece la frase y todos eran sanados. ¿Y qué pasó? Pues cuando leemos el principio del capítulo 6, leemos de que en el capítulo 6 empiezan las primeras peleas y las primeras discusiones entre los cristianos. Hechos 6:1, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Esa es la primera vez que hubo un disturbio tal en la iglesia que se estaba formando, pero parece de que esta desunión, esta entrada de primeras murmuraciones, de quejas de un grupo de cristianos contra otro grupo de cristianos, eso llevó a esta situación de que después, a partir de eso, ya nunca más registramos la frase y todos eran sanados. La unidad del cuerpo de Cristo es esencial y sabemos y deberíamos tener esta prudencia, esta inteligencia de reconocer desde el cielo, desde el punto de vista de Dios, existe exactamente una iglesia en todo este planeta. Y esta iglesia universal solo Dios la conoce, porque solo Él conoce quién de verdad pertenece a esta iglesia.
Lo que digan seres humanos, lo que digan iglesias, líderes de iglesias, y peor los que pretenden decir que tienen el único verdadero evangelio y que son los únicos que han tenido la revelación de la verdad. Bueno, pobrecitos podría decir, porque la verdad sí no está nunca en un grupo de cristianos. Eso sí es imposible. Pero desde el punto de vista de la Biblia hay una iglesia. La Biblia habla en Efesios 4 de que somos un cuerpo que tiene un Señor, una fe, y todo es uno. En el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, en los primeros 5 que ya mencioné, vemos de que la unidad de la primera iglesia produjo un movimiento increíble, un crecimiento increíble, un impacto en la sociedad, de que la sociedad estaba observando a la iglesia como algo de modelo, como algo de respeto. O sea que la sociedad no miraba mal a lo que estaba haciendo la iglesia en Jerusalén, sino que había un respeto, había un temor de Dios en los aún no creyentes en Jesucristo. Pero fue en gran parte por la gran unidad que había entre estos hermanos. Y realmente la iglesia podríamos tener esta unidad porque todos tenemos la misma Biblia, todos tenemos el mismo Señor, el mismo Padre en el cielo y el mismo Espíritu Santo. O sea que el hecho de que haya tanta división y tanto pleito y tantas discusiones y acusaciones, que es lo peor, es algo que se debe a la naturaleza humana caída, pero definitivamente no se puede deber a la naturaleza renacida en Cristo, porque el Espíritu Santo es uno. Él no, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo definitivamente no están peleando y no están desunidos. Mas, sin embargo, la unidad es algo que tiene un potencial absolutamente increíble. El potencial de la unidad es ilimitada. La unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fue un poder que creó a todo lo que conocemos. La creación es producto de esta unidad de las tres personas que son un solo Dios. Dios mismo reconoce el poder de la unidad también a nivel de humano, porque en un versículo muy interesante en Génesis 11:6 está hablando del tiempo de la Torre de Babel, de Nimrod, y dice algo interesante, y lo dice Dios. Es un testimonio que Dios da en respecto al poder de la unidad. Dice, y dijo Jehová, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. O sea que había un pueblo con un idioma, con una intención, y la unidad del pueblo fue tal de que Dios reconoce, todo les será posible. Nada les va a desistir, a menos que Dios mismo intervenga, y sabemos que lo hizo. Pero, sea como sea, la unidad es un poder tan fuerte de que Dios lo reconoce, y nosotros los cristianos deberíamos procurar volver a una unidad tal de que el poder que está dentro de nosotros, el poder divino para hacer las obras de Dios, no esté bloqueado como en muchos casos está. Ahora, el problema de la unidad es un problema colectivo y un problema individual. Yo he tenido problemas y tengo que resolver cosas porque yo no estoy de acuerdo con todo. Y no es un problema de que tengamos desacuerdos, pero al final, después de haber hablado, después de haber discutido, tendremos que llegar a un acuerdo de que sí vamos a seguir unidos en la causa de Cristo. Ahora, una de las cosas que siempre va a causar un problema serio en el cuerpo de Cristo es cuando nosotros
perseguimos más la meta de tener la razón y de ser los únicos correctos que la meta de vivir en unidad y vivir en humildad unos con otros. Eso es algo que es una decisión de cada uno, porque si la meta va a ser que yo tenga, o que mi iglesia, o que mi denominación, o que mi rama teológica, que si la meta es que nosotros tenemos que tener la razón, esto va a causar el hecho de que nunca podremos tener una unidad. En otros discursos míos he explicado un poquito sobre el hecho de que unidad no significa uniformidad. Las iglesias pueden tener sus características individuales y es natural de que una iglesia en Pakistán sea diferente y actúe diferente que una iglesia, por ejemplo, en México. Y la iglesia europea incluso es diferente a la iglesia en los Estados Unidos. Esas son diferencias culturales, son diferencias, no son diferencias que deberían causar ningún tipo de separación entre nosotros. Y por eso la meta de la iglesia nunca va a ser de que lleguemos a una uniformidad tal de que todos actuemos y hagamos idénticamente lo mismo. No, la gracia de Dios, dice la palabra, es multiforme. Y la multiforme gracia de Dios tiene el derecho de expresarse de muchas maneras diferentes. Pero la meta en sí y la motivación en sí, allá debería estar la gran unidad que nos tiene que unir. Y no estoy hablando de ecumenismo, estoy hablando de lo que habla la Biblia. La Biblia exige la unidad. Incluso Jesús en San Juan 17 ora por la unidad de sus seguidores y él dice de que la unidad entre él y el Padre debería estar entre sus seguidores, porque es una de las maneras de evangelizar más fuertes cuando la gente pueda reconocer que estos cristianos son unidos. Eso habla. Dice que Jesús dice que para que sepan, Padre, que tú me has enviado. O sea que para los que aún no conocen y siguen a Jesús puedan tener fe en Él. La unidad del cuerpo de Cristo es uno de los requisitos esenciales. Y esa es nuestra responsabilidad. Y no va a ser fácil. Y va a requerir el poder del Espíritu Santo que volvamos a ser uno. Pero sí es necesario. Hablando con una hermana de España ayer, me hizo una pregunta sobre el hecho si en qué fase está la iglesia. Y investigué una cosa, encontré un artículo chiquito que habla de la tercera reforma. Y la tercera reforma se refiere al hecho de que la primera reforma fue una reforma teológica en el siglo XVI, cuando Martín Lutero y otros encontraron la doctrina muy importante de la justificación por la fe y no por obras. Esa fue la reforma teológica muy importante. A la reforma teológica siguió la reforma de la espiritualidad individual de los cristianos a partir del siglo XVII-XVIII por ciertos movimientos en la iglesia. La gente se dio cuenta de que cada cristiano, el individuo, debería tener una relación que funcione, una relación con Dios que sea una relación real y con vida. Eso no era tan conocido anteriormente. Una reforma muy importante. La espiritualidad llegó a ser también a nivel del individuo. A nosotros nos extraña oír eso, pero así era antes. La tercera reforma es es la que estamos viendo ahorita y va a ser la reforma de las estructuras de la iglesia. Las estructuras de la iglesia que conocemos y en las cuales hemos actuado y las cuales hemos apoyado se tienen que cambiar. Y si la iglesia no ha entendido la necesidad de cambiar sus estructuras, el último aviso
ha sido Corona, porque Corona mandó a la iglesia a sus casas. En cierta manera, Corona envió a las iglesias al origen, porque las iglesias se iniciaron en casas. Yo fundé una iglesia aquí en Alemania y ¿saben dónde se originó? Pues en mi sala, aquí en Alemania. Se reunió un grupito y creció y después llegó a ser una iglesia, después llegaron a ser dos iglesias, pero empezó en una casa. En la Biblia vemos de que la iglesia, si se define solamente, la iglesia tiene tres definiciones. Cuando se habla de iglesia, se habla de la iglesia en la casa. Hay diferentes versículos, les voy a poner algunos ahí abajo. Y la segunda definición de iglesia en el Nuevo Testamento es es la iglesia en una ciudad. O sea que se escribe a la iglesia de Éfeso. No se escribió a las asambleas de Dios de Éfeso y aparte a la iglesia de Dios de Éfeso y a la iglesia bautista de Éfeso. No, había una iglesia en Éfeso en la mente del apóstol, en la mente de Jesús, porque en Apocalipsis 2 Jesús dirige su carta a la iglesia y su jefe en Éfeso. O sea que en la mente de Dios, en una ciudad, hay una iglesia. En la mente nuestra hoy, en una ciudad, dependiendo del país donde vivamos, hay como 200, 100 o 50 iglesias diferentes y muchos de ellos ni se llevan. Qué testimonio más pésimo que estamos dando. Y yo pienso de que, bueno, la tercera definición de iglesia en el Nuevo Testamento es la iglesia universal. Es la iglesia que el cuerpo de Cristo místico que solo Dios lo conoce, es el cuerpo de creyentes de todos los tiempos, de todos los lugares, que solo Dios sabe quiénes son y quién pertenece a ella. Pero esas son las tres definiciones de iglesia que encontramos en el Nuevo Testamento. Y yo pienso de que si las primeras dos reformas fueron reformas basadas en la palabra de Dios, la teológica nos hizo volver a reconocer la justificación por la fe. La segunda nos hizo ver de que Dios quiere tener una relación personal contigo, igual conmigo, y que yo necesito tener una relación con Dios. Y la tercera también es una reforma bíblica, porque tenemos que volver a lo que la iglesia realmente fue desde el principio. Una iglesia con estructuras muy sencillas, muy simples, nada complicado, nada de jerarquías complicadísimas y difíciles, sino que una estructura plana, se podría decir, que tiene el potencial de alcanzar su mundo, porque si la estructura de la iglesia cambia, también se estructura la cantidad de discípulos y se cambiará la cantidad de líderes y de potenciales obreros en el reino de Dios. ¿Estamos dispuestos a eso o vamos a defender lo que tenemos? Y no voy a decir que lo que tenemos es malo o ha sido malo, pero yo pienso que ha llegado el tiempo de que Dios quiere su iglesia vuelva a unirse, no a uniformarse, sino a unirse en un mismo espíritu, al único espíritu de Dios, con tal de alcanzar su propósito y de cumplir su destino en este planeta. Necesitamos la ayuda de Dios, pero cada quien podemos empezar a tomar pasos. Yo, terminando eso, queremos quitar los bloqueadores del poder. Entonces tenemos que deshacer las divisiones. Tenemos que hablar con los hermanos con quienes hemos peleado. Tenemos que pedir perdón donde hemos ofendido a otros. Tenemos que perdonar donde nos han ofendido. Y tenemos que buscar por lo menos tenemos que hablar otra vez con los que nos hemos dividido y tenemos que volver a la unidad, porque si nosotros no decidimos volver a la unidad que Dios exige, Dios tiene sus medidas de cómo forzarnos a ser unos otra vez. Y para mí,
lo he dicho desde el principio, Corona es una llamada de atención a la Iglesia de volver a sus valores originales, de volver también a su poder original y de volver a la sencillez del Evangelio y de volver a la unidad de un cuerpo que no se está peleando entre sí mismo, porque un cuerpo que pelea contra sí mismo es un cuerpo que se debilita y que definitivamente no va a tener el poder original que podría tener. Muchos pensamientos, oremos, busquemos a Dios, clamemos a Dios y nos unamos a la oración de Jesús, que Jesús oró en Juan 17. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Dios te bendice.